nombre era Cristo viniendo a padecer en la tierra, y era lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, tiene un solo propósito, y es rescatarnos del pecado, es redimirnos, aleluya, de esa condición que habíamos perdido. ¿Sabe por qué? El hombre estaba, dice la Escritura, como oveja que no tiene pastor, pero Cristo se manifiesta como el buen pastor, como aquel, aleluya, que lo deja todo por el bienestar de las ovejas. En el mundo no aparece nadie así, aleluya. En tu familia posiblemente, quizás tu madre puede entregar su vida por ti, pero Cristo, aun siendo malo, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por los homosexuales, Cristo también murió por aquellos que andan hundidos en la droga, Cristo murió por los que andan violando niñas. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Padre se manifiesta para con todos. Por eso Juan 3:16 dice que Dios nos amó de una manera tan grande que Dios envía a su Hijo, aleluya. Pues el amor de Dios no tiene frontera. Este sacrificio, en el nombre de Jesús, aleluya. Dios te bendiga en esta hora, gloria al Señor. Es un placer para mí poder llegar hasta usted en esta tarde, gloria al nombre de Jesús, para así estar compartiendo la palabra del Señor, aleluya. Para darte esta palabra de vida, esta palabra que ha hallado cabida en mi corazón, en mi entero ser, y me ha transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Ante un mundo que está perdido, un mundo que anda extraviado, la palabra del Señor es la salida. Gloria al nombre de Jesús. Y el salmista claramente lo dijo, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 119 del libro de los Salmos, que la palabra es lámpara a nuestros pies, la palabra del Señor es lámpara a los pies del hombre, a todo aquel que se apega a la palabra, y es lumbrera al camino del hombre. Quiere decir esto, que la palabra del Señor es la que guía al hombre en cada paso, en cada decisión que toma en esta vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy quiero llegar hasta ustedes con esta palabra, basándome en el libro de Isaías, su capítulo 53. Gloria al nombre de Jesús. Una porción muy conocida porque habla de Cristo, habla de ese sacrificio que hizo Jesús y de todo su padecimiento en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted va conmigo a la palabra del Señor allí en su casa o donde se encuentre, gloria al nombre de Jesús, utilizando las facilidades que hay en este tiempo, gloria al nombre del Señor, aún en su teléfono puede tomar la palabra de Dios ahí y sacar este tiempo para escudriñar las Escrituras. La Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías presenta a Cristo como aquel que se entregó por la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a hacerlo así, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Gloria al nombre de Cristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino para redimir al hombre del pecado, pero dice en su versículo 3 que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Por eso quiero compartir con el tema: Jesús redime al hombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿De qué redime Jesús al hombre? Jesús te redime del pecado que habita en ti. Ese pecado, aleluya, que heredamos de nuestro primero padre, Adán y Eva. Isaías presenta a Cristo como ese cordero que viene a padecer, ese cordero que viene a pagar esa deuda. Gloria al nombre de Jesús. Porque hablar de redención, si usted busca ahí donde está, redimir es pagar una deuda que alguien tiene. Redimir es rescatar, es alcanzar a alguien que estaba perdido o a alguien que tiene una deuda, y fue lo que Cristo vino a hacer por toda la humanidad. Jesucristo vino con un propósito a la tierra, y el propósito de Cristo es redimir al hombre. El propósito de Cristo es redimirme a mí como creación de Dios y también redimirte a ti. Pero eso va a depender de ti, si tú crees en Cristo como tu Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y una vez que el hombre es redimido por Jesús, entonces el hombre queda libre del pecado, porque eso es lo que hace la redención. Cristo te compra, Cristo te liberta, Cristo te salva del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Si quieres ser libre del pecado que te ata, tienes que recibir a Jesús en tu corazón.
de la única manera que el hombre recibe libertad del pecado es aceptando a Jesús en su corazón. Mucha gente ha intentado de recibir la libertad del pecado a través de muchos métodos, han usado estrategias. Hay hombres que se refugian en cosas de la vida, pero todo esto ha demostrado que es insuficiente para darle libertad al hombre. Gloria al nombre de Jesús. Por más que el hombre tenga bienes, gloria al nombre de Jesús, placeres o vanidades de esta vida, al final el hombre tendrá que reconocer que no ha podido ser libre de ese pecado que gobierna la humanidad. Por eso quiero decirte que Jesús te redime. ¿Cómo que Jesús me redime? En la antigüedad era muy normal, era algo normal que el pueblo de Israel, cada vez que fallaba y pecaba, el pueblo llevaba sacrificio delante del Señor. El pueblo llevaba un cordero, llevaba una ofrenda. Este cordero que se ofrecía en la antigüedad era tipo de Cristo. Estaba representando a aquel que había de venir y iba a ser como una ofrenda delante de Dios, por la cual el hombre después de Cristo no iba a tener que hacer más sacrificio para perdón de pecado. Gloria al nombre de Jesús. Israel ofrecía una ofrenda y esta ofrenda lo justificaba delante de Dios. Esta ofrenda, podemos decir, aplacaba la ira de Dios, pero el hombre volvía a pecar y tenía que volver a ofrecer otro animal. Gloria al nombre de Jesús. Pero con Cristo no sucede igual, porque el cordero, aleluya, aquella ofrenda era tipo de Cristo, pero no era Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento Cristo se manifiesta. Y allí Cristo se manifiesta para completar, aleluya, lo que ya ese cordero, lo que ya esa ofrenda representaba. Y cuando Cristo viene, dice las Escrituras así, Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando aquí de la condición de Cristo ante los hombres de aquel entonces. Los hombres del ayer, en la época de Jesús, no aceptaron a Cristo, no apoyaron a Cristo durante su labor, durante su misión en la tierra. Pero cuanto más decir, en el camino al Gólgota, gloria al nombre de Jesús, a la crucifixión, allí Cristo fue menospreciado, Cristo fue tenido en poco, la gente se burlaba de él, aleluya. Él fue herido, él fue abofeteado, él fue escupido, gloria al nombre del Señor, y como que no era nadie, la gente hacía burla, objeto de burla con él, gloria al nombre de Jesús, porque la gente de aquel entonces estaba ciega. A la gente de aquel entonces no se le había manifestado Dios. Con ellos no había pasado como con los discípulos. A ellos no le había amanecido la luz del evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Incluso toman la ropa de Cristo y echan suerte sobre ella. Gloria al nombre del Señor. Él pide agua y dice las Escrituras que le dan vinagre. Gloria al nombre de Dios. Pero eso no se queda ahí. Dice el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Lo que Isaías está profetizando de Cristo es que Cristo iba a padecer por mí, Cristo iba a padecer por ti, aleluya. Cristo por mi pecado, por mi mal proceder, iba Cristo entonces a padecer. Esto quiere decir, hermano y amigo, que Cristo tomó tu lugar, aleluya. Siendo Él santo, siendo Él perfecto, Él tomó tu lugar. Él padeció como aquellos que estaban en la cruz. Él tuvo que ser colgado en un madero, como si hubiese faltado a la ley, o como si hubiese faltado a la palabra de Dios. Pero era una profecía que está revelada en Isaías. Él tenía que padecer, Él iba a ser herido por mí. Él decidió pagar el precio por mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que yo no tenía oportunidad. Dios sabía que tú no tenías oportunidad. La única manera de redimir al hombre era Cristo viniendo a padecer en la tierra. Y era lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, tiene un solo propósito, y es rescatarnos del pecado, es redimirnos, aleluya, de esa condición que habíamos perdido. ¿Sabe por qué? El hombre estaba, dice la Escritura, como oveja que no tiene pastor, pero Cristo se manifiesta como el buen pastor, como aquel, aleluya, que lo deja todo por el bienestar de las ovejas. En el mundo no aparece nadie así, aleluya. En tu familia posiblemente, quizás tu madre puede entregar su vida por ti, pero Cristo, aun siendo malo, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió
murió por los homosexuales. Cristo también murió por aquellos que andan hundidos en la droga. Cristo murió por los que andan violando niñas. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Padre se manifiesta para con todos. Por eso Juan 3:16 dice que Dios nos amó de una manera tan grande que Dios envía a su Hijo. Aleluya. Pues el amor de Dios no tiene frontera. Este sacrificio no se limita a una raza. Este sacrificio de Cristo no se limita a una denominación. Aleluya. Todo aquel que cree en Cristo puede ser redimido. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo te redime de ese pecado. Jesucristo te alcanza. Jesús te liberta. Solo en Jesús hay salvación. ¿Por qué te hablo tanto de Jesús? Porque el centro del evangelio es Jesús. Aleluya. El que le da vida a este evangelio es Jesús. El que cambia al pecador es Jesús. El que rompe las cadenas del que está atado es Jesús. Aleluya. Si alguien puede decir hoy que ha sido transformado, es porque ha creído en Cristo. Aleluya. Esa sangre de Cristo te redime. Esa sangre te transforma. Esa sangre te hace nueva. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre te justifica delante de Dios. Y no es necesario hoy en día mirar como si fuera una sangre literal. Cuando hablo de esa sangre, estoy hablando del sacrificio ese consumo en aquel lugar. El sacrificio, aleluya, que se efectuó en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Para darte redención. ¿Sabe para qué? Para darte vida. Para que hoy tú puedas decir, como digo yo, desde este lugar, aleluya, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo rompió esa cadena que habían en mí. Él también la quiere romper hoy en ti. Cristo quiere romper esa cadena en tu vida. Y por eso Él viene así y padece. Y a Él no le importó. Filipenses en su capítulo 2, hablando de Cristo, dice que Él se despojó de toda su grandeza. Oiga esto, siendo Dios, dice la Escritura que a Él no le importó. Él no lo estimó como cosa que aferrarse. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios desde el principio con los hombres es la salvación. Dios no te creó para que te pierdas. Dios no te creó para que al final vaya a la condenación eterna. El propósito de Dios es que el hombre tenga vida eterna. Por eso Adán tenía una limitación. Él tenía ley. Eva tenía ley. El día que coman de ese árbol morirán. Pero Adán y Eva fueron los que decidieron si querían seguir viviendo o morían el día que tomaron de ese árbol. Es lo que Dios te dice hoy. Eres el responsable de tu mañana. Eres el responsable, aleluya, si quieres ser redimido o quieres seguir siendo esclavo del pecado. Solo Jesús te liberta del pecado. Y por eso hoy Él te llama. Y por eso Él te dice, yo padecí por ti. Yo lo dejé todo por ti. Siendo Dios, me despojó de esa gloria, me despojó de esa grandeza. ¿Sabe por qué? Porque Él manifiesta su amor para contigo. O manifestándolo así, dejándolo todo. Aleluya. Si alguno tiene amor por un amigo, lo que en nombre del Señor, mire, cuando usted ama a alguien, cuando usted ama a un amigo, si ese amigo lo necesita, no importa la hora, usted se levanta y va y le sirve a ese amigo. Fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él viendo que estábamos en miseria, Él viendo que estábamos sucumbidos en el pecado, andábamos ciegos, aleluya, como aquellos que no tenían esperanza. Pero cuando vino Cristo, aleluya, el velo es rasgado, las limitaciones es quitada. Ahora no hay salvación solo para los judíos, sino para haitianos, para italianos, no importa, ruso, español, gloria al nombre del Señor, para todo aquel que cree. Cristo es fuente de vida. Jesucristo es fuente de vida. Por eso quiero decirte que Cristo te redime. Y para darte esa redención, Él tuvo que padecer en manos de pecadores, en manos de hombres despiadados, en manos de hombres que no tenían misericordia, hombres que no tenían piedad. Oiga, imagínese a Cristo en medio de esta multitud que le tenía malas ganas, en medio de esta multitud airado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba revelando un camino diferente. Imagínese a los fariseos y a los escribas cuando a Cristo le llevan a la mujer adúltera. La ley decía que había que apedrearla, pero Cristo vino para redimir a esa mujer. Siendo adúltera, en la ley la condenaban, pero Cristo, como la gracia, como el que redime, dice, aleluya, lanza la primera piedra el que esté libre de pecado. Y le dice a la mujer, vete y no peques más, gloria al nombre del Señor, porque a eso vino Cristo, para darle una oportunidad a aquel que cree que está perdido en el pecado. Es lo que Cristo quiere hacer con el hombre. Y muchas veces hay gente que se pregunta,
preguntan, ¿cómo hago para ser libre de esta condición? Es que no eres tú que lo vas a hacer. A veces hay gente que dice que estoy muy atado en los vicios, es que estoy muy perdido en el pecado. Dios no necesita que tú pongas condición. Dios necesita que tú le creas. Él necesita que tú deposites tu confianza en Él. Cuando el hombre se rinde ante Dios, no hay limitaciones. Aleluya, no ha existido, no ha nacido aquel que pueda decir, vino a Dios y Dios no fue suficiente. ¿Sabe por qué Jesucristo basta? Jesucristo es suficiente. Si no, pregúntale al endemoniado gadareno. Cuando llegó Jesús, sus cadenas fueron rotas. Ya no siguió siendo aquel que andaba en los sepulcros, no, porque Cristo vino a redimir. Él vino a buscar aquello que se había perdido. Este hombre estaba perdido, revela las Escrituras, conocido como el endemoniado gadareno. Pero eso fue hasta que llegó Jesús. Pero Jesús lo redimió. Cuando Cristo llega a la vida de este hombre, le dice, ve y habla a tu familia. ¿Sabe? Porque cuando Dios te transforma, es imposible que usted no hable. Es imposible que usted no comparta la maravilla que Dios ha hecho en tu vida. Yo te invito hoy a venir a Jesús. Él fue ese cordero que padeció. Y aunque nosotros nos descarriamos y en momentos nos comportamos mal, o en buen dominicano somos cabeza dura, pero Dios nos sigue amando. Aunque te haya apartado, Él murió por ti. Aleluya. Y Él está dispuesto a dejar la 99 y a salir por ti, porque eres una oveja del rebaño. Él murió también por ti. No importa dónde esté ahora. Posiblemente esté haciendo planes para salir a la fiesta, pero Dios ahora está tocando tu puerta y te está diciendo, te quiero redimir. Hay un sacrificio que fue suficiente para la redención del hombre, y solo Cristo puede hacer este cambio en la vida del ser humano. Ven a Jesús, que Él te quiere redimir. Jesús te quiere hacer diferente. Jesús te quiere hacer un hombre nuevo. Aleluya. Porque en Cristo somos nuevas criaturas, y de ser esclavos pasamos a ser libres. ¿Sabe por qué? Porque Él entra y reina en nosotros. Cuando Cristo venga a tu vida, a tu casa, entonces ya tú no vas a ser quien dirige el pecado. Los placeres no te van a dominar, sino que Cristo será tu guía. Cristo será el capitán de ese barco. Gloria al nombre del Señor. Y solamente tú procurarás honrar el nombre del Señor. Le dará valor a este sacrificio. El sacrificio de Cristo no tiene comparación. Lo que Cristo hizo por ti, hermano y amigo, no tenemos cómo pagarlo. Pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque nos amó. Y de muchas maneras, de muchas formas, te ha manifestado Dios su amor. Ven a Él, que Él te llama. Ven a Jesús, tu buen Padre te llama. Aleluya, gloria al Señor. Y de muchas maneras se te revela Dios. Dios te está llamando y te está diciendo, te quiero libertar, te quiero rescatar, te quiero redimir. Aleluya, quiero que puedas disfrutar de los bienes del reino. Quiero que puedas disfrutar de la misericordia del cielo, de esa gracia, de esa bondad, de esa benevolencia que solo Dios tiene para con el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Padre, gracias por aquellos que reciben esta palabra. Oh Señor, que esta palabra llegue a vida en los corazones. Que esta palabra esté libertando vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que esta palabra fortalezca a aquellos que están desanimados. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén.